Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Tendremos tres conversaciones muy interesantes. Hablaremos con José Rafael Vilar, un columnista muy reconocido, sobre el escenario político nacional después de las elecciones municipales y departamentales. También con una compatriota nuestra que se ha destacado profesionalmente en Chile, la doctora Cintia Urquidi, sobre lo que está pasando en ese país, que por un lado ha avanzado muchísimo en su vacunación, pero por otro lado se ha visto obligado a un nuevo confinamiento. Y por último, dentro de lo que buscamos con este espacio digital, conversaremos con Pedro Portugal, un historiador intelectual indígena, sobre la visión de las corrientes indigenistas desde la óptica aymara y buscar cómo podemos los bolivianos integrarnos en una sola nación y sentirnos partes todos de esa misma nación. Gracias por acompañarnos por las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Frente con Óscar Ortiz. Iniciaremos este episodio analizando cómo queda el escenario político nacional después de las elecciones municipales y departamentales realizadas el pasado 7 de marzo. Para ello conversaremos con José Rafael Vilar, un conocido consultor político, académico, autor de varios libros sobre la materia, director académico en Bolivia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de the State University of New York. Muchas gracias, José Rafael, por estar aquí con nosotros. Agradezco mucho la invitación. Bueno, después de esta primera vuelta en la cual se han elegido y se ha definido ya la elección municipal y departamental y una buena parte de la elección para gobernadores, ¿cuáles son sus primeras lecturas sobre el escenario político nacional después de estos resultados electorales? Voy a dividir alcaldías de gobernaciones, por cuanto el comportamiento del elector no es el mismo. Hay una diferencia en la votación menor para gobernaciones que para alcaldías, por lo menos en la primera vuelta de gobernaciones. Tradicionalmente, el MAS ha planteado de que hay su fuerza principal está en la zona rural. Sin embargo, en 2018 la proyección del INE era que el 30,6% de la población del país estaba en zona rural, el resto estaba en zonas urbanas o periurbanas. Carlos Hugo Molina incluso va un poco más adelante y plantea que para el 2032 en Bolivia el 90% de la población estaría en zonas urbanas. Eso nos da una diferencia bastante interesante sobre a dónde debe dirigirse la visión de penetración política. En estos momentos nosotros tenemos el 73 aproximadamente de la población del país en los 3 departamentos del eje y tenemos alrededor de un 42% en las ciudades capitales más el alto de esos 3 departamentos. Es decir, entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto se concentra una gran parte de los votantes del país. En este momento, en la elección del 2015, que es la que podemos hacer una comparación más directa, aunque vamos a hablar también del 2020, en la elección del 2015, el MAS logró 2 ciudades capitales, pero después cooptó otras 4. Es decir, tuvo por supuesto Sucre y Potosí las ganó, ahora ha perdido Potosí, repitió en Sucre, pero por 301 votos nada más. Y logró cooptar Trinidad, Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Cobija. ¿Qué es interesante de ver esta situación? En aquel momento, el MAS había obtenido de votos en las 10 ciudades principales el 31,7% de toda la votación. En esta elección, en esas 10 ciudades sacó el 24,4%. ¿Disminuyó? Disminuyó, a pesar de que en 2 de las ciudades aumentó. Aumentó en Oruro, que pasó del 20 al 29,5% y ganó. Y aumentó en Tarija,
que perdió, pero pasó del 21,2 al 25,4. José Rafael, y una consulta antes de entrar al análisis específico, comparando esta elección con la elección nacional que se realizó hace pocos meses. Según su experiencia y su análisis, ¿qué tan distinto vota la gente entre la elección nacional y las elecciones municipales y departamentales? Hay un artículo muy interesante que salió previo a la elección de Carlos Toranzo, en que decía, siempre repetimos, más o menos estoy diciéndolo, siempre repetimos de que la elección nacional se vota por elementos macros y en las elecciones subregionales se vota por elementos de intereses locales. Pero esta es una elección distinta. En esta elección, después de haber tenido una elección en octubre de 2020 tan importante, y no lo digo yo, lo dice Toranzo, en la cual hubo una definición que fue básicamente el tema de la economía. A esta estamos yendo a ver cómo se mantiene y se repite ese mismo paradigma de la economía con respecto a lo que van ahora a votar. Y ahí nos encontramos que si bien en la anterior elección el MAS, estoy hablando en el 2020, el Sí. MAS sacó el 55,1%, en esta sacó el 33,3%, incluso menos que la elección de 2015 que había obtenido el 40,4% de los votos. 33.3 sería lo que sacó el MAS sumando su votación a nivel Todas las nacional. alcaldías Ya. del país. A pesar de que obtuvo más alcaldías proporcionalmente, pero eso no representa de que tuvo más alcaldías con menos peso específico, es decir, alcaldías más pequeñas cada vez. ¿Y cuál sería la conclusión entonces de ese punto? Las ciudades cada vez más están distanciadas, el modo urbano de vida, más distanciado del pensamiento del masismo rural, que es el que ha primado dentro de la política del MAS. Todo ese indigenismo reconstruido, porque no es el indigenismo original, todo ese indigenismo, toda esa visión rural que se le daba, funcionara o fuera solo discurso, realmente no ha calado en las poblaciones que se vuelven migrantes hacia las ciudades. Vienen a la ciudad esa misma población rural y cambia sus necesidades y sus intereses y por lo tanto vota distinto. Sí. Y aunque ya nos ha dado unos esbozos, ¿cómo si usted le pusiera los titulares, por así decir, si tuviera que comparar a los resultados del masismo del 2021 con relación a los resultados del masismo del 2020 y con relación a los resultados del masismo en las elecciones municipales y departamentales de 2015? Con respecto al 2020, la frustración. No se repitió los mismos expectativas, no se cumplieron con respecto que hubo en el 2020 con respecto al 2021. Primaron también intereses locales, pero por supuesto la visión de que iba a solucionarse todos los problemas económicos no se dio. En el 2015 estábamos en una situación económica bastante diferente. Estábamos al final del boom de los superprecios de las materias primas. A pesar de eso, en la elección del 2015 sí funcionó más el tema local. Recordemos que en aquel momento había partidos consolidados con un cierto peso, que no lo están ahora, en oposición al MAS. Estaba Demócratas, que tenía una presencia fuerte en Santa Cruz, tenía una presencia fuerte en Cochabamba, también en Potosí. Estaba Unidad Nacional, que ganó el Alto. Estaba Solbó. Y estaba Día, por ejemplo, de Oliva en Tarija. Esos han desaparecido. Sin embargo, a pesar de desaparecer esos partidos o esas organizaciones con un peso estructural más fuerte, algunos con una tradición de muchos años como Demócratas y como Solbó, pues han ganado sectores de oposición dispersos, quizás fragmentados, pero con nuevos liderazgos y nuevas propuestas, aunque sean propuestas de rupturistas, pero con nuevas propuestas. Y ahí me gustaría entonces que entremos al análisis, cuál sería su radiografía sobre la oposición. Haciendo el mismo análisis, comparando lo que obtiene el 2021 con lo que obtuvo tanto en la elección nacional de 2020, que yo sé que es otro ámbito, pero
también es una referencia, y con las elecciones municipales y departamentales de 2015. 2015 fue un momento importante para la oposición. Estoy hablando para los sectores constituidos con tiempo de la oposición. Ya mencioné Solbó, Demócratas, Unidad Nacional, Díaz, porque lograron cooptar espacios importantes. En el caso de Santa Cruz, Demócratas logró la gobernación, tuvo la alcaldía de Cochabamba, que viene a ser una tercera alcaldía a nivel nacional, en peso específico, la gobernación más grande, la de Santa Cruz. Tuvo también espacios de interés en otros departamentos, aparte de su representación parlamentaria. Unidad Nacional alcanzó la alcaldía de El Alto, Solbó mantuvo la de La Paz y tuvo alguna presencia en el resto del país, y los sectores alrededor de Oliva, de Adrián Oliva, pues tuvieron la gobernación de Tarija. En la elección de 2020 no estaban presentes. Se podía pensar de que no estuvieron presentes porque habían formado parte de la alianza alrededor de la expresidente Áñez, que se retiró de las elecciones. Sin embargo, para las elecciones municipales tampoco estuvieron. Es decir, significa que todos esos mismos partidos, algunos que participaron en el caso de Tarija o en el caso demócrata, que cambiaron, hicieron un enroque, en vez de la gobernación fueron a la alcaldía, pues perdieron los espacios que tenían en el periodo anterior. Y han surgido nuevos sectores, estoy hablando, por ejemplo, Eva Copa, más allá de Jayaya, Eva Copa en La Paz, estoy hablando de Camacho, más allá de Creemos en Santa Cruz, es decir, diferentes líderes, Yayi en Potosí, el mismo regreso de ex masistas separados del masismo, incluyó a Copa, pero incluyó también a Reis Melena, incluyó a Richter, que lograron posiciones muy importantes en distintas votaciones. En el caso de Cobija, Richter está casi al mismo porcentaje del candidato del MAS. Reis Melena ganó la alcaldía, ella fue ex alcaldesa por el MAS en el caso de Cobija, y lo tenemos en otros departamentos. Bueno, el caso de Bacopa es el más significativo. José Rafael, y van a haber segunda vuelta para la elección de gobernadores en 4 departamentos. Me gustaría conocer sobre la base de los primeros resultados logrados en la primera vuelta. ¿Cuál es la proyección que usted tiene para la segunda vuelta en estos 4 departamentos? De los 4 departamentos, en el caso de La Paz es donde está mejor situado el MAS. La diferencia que tiene con el segundo, que es el hijo de Felipe Quispe, por Jayaya La Paz, es una diferencia significativa. Y no ganó por 0,3%, porque hubiera tenido el 10% de diferencia si hubiera llegado al 40%. En otros departamentos o están idénticos en 2 casi similares o están incluso con una ventaja de oposición. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo más probable, una unidad no programática, pero una unidad intencional de los votantes con respecto contra el MAS. Eso es lo que yo veo más probable. Incluso no creo que los votos de La Paz, estoy hablando del departamento de La Paz, se muevan, a pesar de que pueda haber alianzas minúsculas, se muevan hacia el MAS. Vamos a terminar, en el caso de La Paz sobre todo, con una victoria con poca diferencia entre cualquiera de los 2 candidatos, pero me arriesgaría a decir más hacia Quispe. Claro, porque los votantes del tercer candidato en la primera vuelta, Rafael Quispe, también son votos contra el MAS y son más de 20 puntos, ¿no? Tarija, ¿cómo ve? Tarija tiene la posibilidad, Montes, de ser el gobernador. Está bien ubicado y además una gran parte de la votación del departamento, es decir, la de él, la de Oliva, etcétera, es votos
no más. Chuquisaca. Chuquisaca estaban bastante cerca, me imagino que Ahí el todo, MAS quedó segundo. perdón, sí, me imagino que todos los votos, sobre todo los de República 2025, lógicamente se van a mover hacia el candidato opositor. No le doy ninguna esperanza al MAS. Pando. En una situación parecida. Perfecto. Estaban muy cerca Becerra y Richter, aunque Richter estaba segundo, pero la diferencia no era significativa. Y siempre acordémonos que todos los votos que no, o la mayoría de los votos que no fueron por el MAS, eran votos para agrupaciones que no estaban a favor del MAS. Claro, por ejemplo, si no me equivoco, Carmen Eva González, que queda en tercer lugar, su porcentaje de votos le daría al segundo candidato, en este caso Richter, para pasar el 50% si todos ellos fueran por esta opción que usted dice de unidad, por la opción contra el MAS, ¿no? No hablo tanto de unidad de las organizaciones, hablo de las intenciones de los votantes, que es más importante que las mismas organizaciones. Yo no creo que, por ejemplo, todos los votantes del movimiento Tercer Sistema en La Paz, que de todas formas no fueron tantos, no fue significativa la elección para ellos, pero ahora Movimiento Tercer Sistema se ha aliado con el MAS para la elección, pero no creo que sus votantes se muevan hacia el MAS. Fueron opositores durante mucho tiempo en la alianza con Solbó. Gracias, José Rafael. Usted también está trabajando en el campo digital, está con un blog sobre encuestas y elecciones. Por favor, nos cuenta un poquito sobre este proyecto para que quienes nos miran por las redes sociales puedan también acompañarlo. Bueno, es un fenómeno muy interesante. Ahora estamos viviendo en el mundo digital todos. Este era un proyecto que venía desde la elección anterior, la elección del 2019. No se logró hacer por factores de tiempo, etcétera, y la Fundación Konrad Adenauer el año pasado brindó su posibilidad de desarrollarlo. Es el blog encuestaseleccionesbolivia.bo, en la cual tiene dos objetivos básicos: recopilar toda la información que hay sobre encuestas autorizadas por el Tribunal Electoral para hacer un histórico y para incluso los que opinan que las encuestas mienten y los resultados son otros, para que se vea que realmente hay una continuidad, y después, además, para dar información de los candidatos. En el blog para estas subnacionales tenemos alrededor de 50 candidatos que respondieron a un cuestionario en video sobre sus programas, sus motivos de participación, candidatos que son de todo el espectro, porque tenemos desde candidatos de República 2025, tenemos de Solbó, tenemos de Jayaya La Paz, tenemos del MAS. Bueno. Entonces esperamos que la población pudiera orientarse a la hora de votar por lo que estaba recibiendo. ¿Y eso va a quedar disponible para consulta de quienes desean realizar investigaciones? Sí. Bueno, realmente va a ser un muy buen aporte. José Rafael, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. Para mí un placer y poder haber conversado sobre este tema que nos interesa a todos nosotros. Así es. Habrá la segunda vuelta y habrá que seguir analizando. Muchas gracias. Escuchando el análisis de José Rafael Vilar, yo sacaría como primera conclusión que aquí la ciudadanía ha sido la principal protagonista con su voto de esta primera vuelta a las elecciones municipales y departamentales. Porque frente a un proyecto que busca siempre imponer una hegemonía casi total como el MAS, la ciudadanía claramente le pone un freno. Y el MAS, que creía que iba a arrasar en estas elecciones, se queda fuera prácticamente de todas aquellas ciudades capitales donde vive la mayor parte de la población. Y gana en algunas por muy poca diferencia, como en Sucre, por solo 300 votos, pero por un porcentaje muy bajo por la gran cantidad de candidatos que hubieron. Al mismo tiempo, creo que la victoria de Eva Copa en el Alto marca un punto de inflexión,
en el proceso político asociado al masismo, puesto que claramente surge una opción contestataria desde ese espacio ideológico que obtiene un éxito desde una base política tan importante para el escenario político nacional. Por el lado de la oposición, creo que hay una conclusión que es bastante paradójica. La oposición gana espacios importantísimos, gana las ciudades capitales y seguramente después de la segunda vuelta, con la experiencia que ha habido en la primera, tendrá la mayor cantidad de gobernaciones, entre ellas gobernaciones obviamente fundamentales como la de Santa Cruz, pero con grandes posibilidades también de obtener la opción de la gobernación de La Paz, reteniendo otras como el Beni, Tarija, recuperando seguramente Pando y al mismo tiempo Chuquisaca va a ser un escenario muy disputado, pero muy valioso. Esto nos muestra lo que es la democracia, un sistema en el cual el ciudadano va optando por distintas opciones y esa es la libertad que se le debe garantizar. El ciudadano va generando los propios equilibrios en el escenario político nacional, distribuyendo el poder. Por eso es que, ya lo hicimos en un comentario anterior, siempre hemos rechazado todas aquellas afirmaciones, prácticamente imposiciones o amenazas veladas que vienen desde el gobierno nacional de que solo van a trabajar con quienes formen parte de su propio partido. Claramente el pueblo boliviano ha rechazado esas amenazas y con su voto le ha dicho que él apuesta al pluralismo y que se deben respetar a esas autoridades electas que reflejan esa diversidad de forma de pensar del pueblo boliviano. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio digital de Frente con Óscar Ortiz. La pandemia del COVID-19 es algo que nos sigue preocupando a todos, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Y conversaremos sobre ello con la doctora Cintia Urquidi, quien es una profesional boliviana formada en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se graduó como médico y también obtuvo una maestría en salud pública y epidemiología. Posteriormente cursó un doctorado en la Universidad de Chile, país en el cual enseña en la Universidad de los Andes. Trabajó al inicio de la pandemia muy activamente con el Comité Científico del COVID-19 de Chile y viene investigando 3 líneas del COVID-19 con un equipo multidisciplinario. Doctor Urquidi, muchas gracias, muchas felicidades por esa trayectoria. Siempre es un orgullo ver cómo nuestros compatriotas se destacan en el exterior y le agradezco por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Óscar, muchas gracias. Más bien a usted las gracias por la invitación. Yo siempre feliz y dispuesta de colaborar siempre con mi país, con mi gente, aunque sea a través de una pantalla virtual. Gracias. Doctor Urquidi, hay algo que llama la atención hoy en el mundo entero y es lo que está sucediendo en Chile, país donde usted reside y trabaja. Chile ha sido reconocido como un ejemplo exitoso de un programa de vacunación que rápidamente logró una gran cobertura y sin embargo vemos en la noticia que nuevamente se han visto obligados a un confinamiento que tiene a la mayor parte de la población restringida en su movimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo nos podría explicar esta situación y qué debemos aprender de ella, doctor Urquidi? Bueno, efectivamente, actualmente estamos con una cuarentena total. Más del 80% de la población está confinada, con muy limitada movilización, salvo necesidades básicas, y con trabajo telemático. Por otro lado, es cierto lo que usted dice, Óscar, que Chile ha tenido un éxito bien marcado en lo que es el plan de vacunación y la vacunación propiamente tal, y esto se debe un poco a que Chile desde hace más de 40 años tiene un programa de inmunización bien planificado, con una agenda propia, apoyo político y un presupuesto. Entonces, el éxito de la vacunación no se debe a una organización reciente,
sino a una trayectoria y a una historia que se ha ido construyendo cuando nació el programa de inmunización en Latinoamérica. Ahora, como usted bien dice, esto se cruza o no se coincide con la actual situación de la epidemia en el país. Actualmente estamos en una situación muy crítica donde los casos se han elevado bruscamente, la tasa de hospitalización está a punto de colapsar el sistema, es decir, ya no hay camas en UCI, ya no hay ventiladores, y por otro lado, las muertes también están aumentando muy bruscamente. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay múltiples factores que pueden influir que haya un rebrote del COVID, una segunda, tercera, hasta cuarta ola, y parte de estos factores tienen que ver con la movilidad. Estamos recién volviendo de un periodo de vacaciones donde tanto como las autoridades sanitarias como la población han flexibilizado algunas medidas, especialmente las de movilización. Se han otorgado permisos de vacaciones, la gente ha ocupado estos permisos, se ha movilizado más, ha hecho viajes no solamente en el interior del país, sino también al exterior, por lo tanto ha habido un aumento de la movilización. Por otro lado, estamos un año de pandemia, la gente está cansada, ha relajado sus medidas de protección, ha flexibilizado sus mecanismos de protección, y por otro lado, también se puede sumar que como este plan de vacunación ha ido tan rápido, una buena parte, menos de un tercio, hasta hace unas 2 semanas, de la población ya contaba con la primera dosis de la vacuna. Entonces se especula que esta falsa sensación de seguridad ha influido para que la gente flexibilice aún más sus medidas de protección. Otro factor que se suma, que podría explicar este aumento brusco de casos, pero también hay que reconocer que la vacunación sí tiene un efecto y se ve ese efecto en Chile porque este aumento de casos actual, que es la segunda, algunos dicen tercera ola en Chile, se está comportando mucho peor que la primera ola, está ocurriendo en grupos etarios más jóvenes, es decir, ya no está afectando a los adultos mayores, y son personas más jóvenes sin comorbilidades, es decir, sin enfermedades de base que se sabían que aumenta el riesgo de una enfermedad COVID más severa. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente los grupos que se han vacunado y han alcanzado coberturas de vacunación arriba del 70% son los adultos mayores en Chile y la población con enfermedades de base. Entonces el pic de la ola no es en esa población, es en la población que aún no tiene ni la primera ni la segunda dosis de la vacuna. Entonces, esto explica por qué la falta de rigurosidad en las medidas de protección, el aumento de la movilización, sí, explica un rebrote importante, pero no en los grupos que ya se han vacunado y ya han alcanzado su inmunidad, lo cual es muy bueno y muy malo, porque sí tenemos un grupo protegido, pero lo malo es que el grupo desprotegido, en ellos se está observando el rebrote y la situación o los casos son mucho más severos que la primera ola. Doctora, sí, perdón, usted como investigadora científica, si tuviera que hacer una evaluación del impacto de las vacunas en función de lo que nos venía comentando, ¿cuál sería sus primeras conclusiones con estas primeras semanas o meses ya de experiencia con las vacunas? A ojo clínico, como decimos en salud, o a ojo epidemiológico, o sea, evidentemente estoy trabajando con un equipo en evaluación de la efectividad y el impacto de la vacuna. Pero este estudio se va a demorar en salir, pero a ojo de buen cubero, como se dice, ojo clínico, ya ha tenido un impacto. ¿Por qué? Porque la tasa de hospitalizaciones y la tasa de casos severos en el grupo vacunado con las 2 dosis ha bajado significativamente. Los que se están hospitalizando ahora y con cuadros más severos son la gente más joven que todavía no está vacunada. Ojo, que la vacuna no previene el contagio, por eso siguen habiendo casos y van a seguir apareciendo casos contagiados aun cuando la mayor parte de la población esté vacunada.
porque la eficacia de la vacuna es parcialmente para evitar contagios. La vacuna funciona para prevenir casos severos, para prevenir hospitalizaciones y para prevenir fallecimientos. Y esas tres variables, hospitalización, severidad y mortalidad, han disminuido significativamente en los grupos que ya se han vacunado. Pero esos grupos que se han vacunado con las 2 dosis y que han esperado por lo menos 15 días para alcanzar la inmunidad. Entonces, si uno mira las cifras de Chile ahora, cuáles son los rangos etarios de hospitalización, no son los adultos mayores. Si uno mira quiénes son los hospitalizados, son aquellas personas que todavía no se han vacunado y son personas que no tienen comorbilidades. ¿Por qué? Porque el grupo prioritario de vacunación en Chile, primero fueron los adultos mayores y después las personas que tenían enfermedades de base. Entonces, a primera vista sí se observa un efecto protector de la vacuna, pero este efecto toma su tiempo. Una persona desde que recibe la primera dosis hasta que logra inmunidad, primero debe recibir la segunda dosis en el tiempo adecuado y tiene que esperar entre 15 a 21 días para generar inmunidad. Entonces estamos hablando que desde que una persona se vacuna, tienen que pasar más o menos 6 semanas para que logre la inmunidad y por lo tanto, si es que se contagia, porque se puede contagiar, su cuadro no va a ser tan severo, de hecho va a ser leve o asintomático con una alta probabilidad, pero no se va a hospitalizar y su probabilidad de muerte también va a disminuir. Entonces, el efecto de la vacuna ya la estamos observando en los adultos mayores en Chile. ¿Cuándo vamos a observar en esta población que todavía no se está vacunando o ha empezado recién su vacunación? De aquí a 6 semanas o más. Entonces, esto coincide en que este aumento de casos en Chile, que es predominantemente en población joven, coincide que no es la población vacunada. Probablemente de aquí a 1 mes y medio, 2 meses, por efecto de la vacunación, no es que vayan a disminuir los casos. Si seguimos con movilización, incumpliendo las normas de distanciamiento y las normas de protección, los casos no van a disminuir. Lo que van a disminuir es las hospitalizaciones y los casos severos. Doctora, ¿y qué pasa con las nuevas cepas? ¿Las vacunas siguen siendo igualmente efectivas según su conocimiento científico? Y ahí me gustaría también tocar algo que usted lo ha venido explicando, y es que se escucha mucho, sobre todo en el caso de Brasil, que estas nuevas cepas estarían afectando en una mayor medida a los jóvenes. Ahí se aplicaría lo que usted nos estaba explicando de que los jóvenes obviamente no han sido vacunados, o hay un problema también con estas nuevas cepas que afecta en mayor medida a estos otros estratos de la población. Todavía no hay como estudios contundentes o confirmatorios como para decir que son las nuevas variantes. Está el caso de Alemania, donde sí se ha hecho un estudio formal, el caso de algunos países de Europa, pero sí existe una posibilidad muy grande que este aumento de casos además esté explicado por las nuevas variantes. Lo que ya se sabe de estas nuevas variantes, las que se han identificado, la británica, la de Sudáfrica, la de Brasil, recientemente hay otra de India, hay otra de California. Lo que sí se sabe es que estas variantes son más contagiosas y probablemente sean más letales o más virulentas. Entonces, las vacunas, cuando se desarrollaron y se evaluaron en su eficacia, se hicieron con el virus original, cuando no había mutado. Entonces, a la fecha, no hay estudios que puedan confirmar aún que las vacunas cubren estas nuevas variantes. Lo más probable es que no, porque una vacuna se desarrolla según su plataforma específicamente para ciertas proteínas o vector de proteínas o partes del virus, por así decirlo, pero en su versión original. Y esto también pasa con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la influenza. Por eso todos los años la vacuna de la influenza cambia, porque la influenza va mutando y por lo tanto la vacuna tiene que adaptarse a esa mutación. Lo mismo está pasando con el
con el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. El virus está mutando y estas mutaciones están dando origen a nuevas variantes. Y lo que se está viendo hasta ahora es que estas variantes son muy contagiosas, afectan a población joven, sin factores de riesgo y probablemente sean más letales. Las vacunas no se sabe si van a cubrir estas variantes. Probablemente se tengan que realizar nuevas adaptaciones para que la vacuna tenga esta corrección e incluya a los variantes estudiados, pero esto significa una tercera dosis, una cuarta dosis. Entonces, las vacunas, a la fecha, las que están evaluadas en su eficacia no son contra las variantes nuevas, sí contra el virus original, pero no cubrirían, por lo menos hasta ahora, ni la variante británica, ni las variantes de Brasil. Ahora, Oscar, el tema de las variantes es muy crítico. Él está extremadamente preocupado. Está tratando de hacer un seguimiento y una identificación de en qué medida están circulando las variantes, porque identificar una variante, además de ser un procedimiento largo, es caro. No se puede hacer un estudio en toda la población, pero identificarlos y controlar su dispersión es vital, porque si efectivamente estas variantes son más contagiosas y se van replicando, es decir, la gente se va contagiando con estas variantes, estamos hablando de una nueva pandemia, como lo dijo Angela Merkel. No estamos luchando contra el virus que algo conocíamos de él, sino con una nueva mutación o una nueva cepa que es mucho más agresiva que la anterior. Entonces, el tema de las variantes es un punto sumamente crítico que hay que tomar acciones de inmediato, ya sea evitando la replicación del virus, y esto significa evitando que hayan contagios entre personas, o identificando estas variantes y tratando de aislarlas para que no se propaguen. Claro, la verdad que es una aclaración muy importante la que usted hace y obviamente también a mí particularmente me impresiona el concepto de que podríamos por cada una de estas variantes, no sé si por cada una o por estas variantes, enfrentar nuevas pandemias. Para terminar esta conversación, doctora, me gustaría, sé que usted sigue lo que sucede en nuestro país, ¿cómo usted evaluaría el estado actual de evolución de la pandemia del COVID-19 en Bolivia y qué recomendaría a nuestras autoridades? Mire, un buen indicador para saber qué va a pasar en nuestro país es un poco mirar qué está pasando en otros países. De hecho, desde la primera ola se ha notado un patrón, un comportamiento del virus que ha migrado desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, ¿cierto? Está ocurriendo con la segunda ola, probablemente va a ocurrir con la tercera ola. Entonces, si Chile actualmente está pasando por una segunda y tercera ola, que son mucho más severas, que es mucho más grave que la primera, lo más probable es que esto también llegue a Bolivia y a otros países vecinos. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría que llegar? Más y con más razón si es que ya están circulando variantes en Bolivia. Yo tengo entendido que sí. Recientemente, o hace una semana, si no me equivoco, estaba leyendo un informe de un estudio boliviano que había identificado estas variantes. Entonces, ¿qué medidas debe tomar el país? Las que ha tomado durante la primera ola y tal vez mucho más rigurosas, porque estamos enfrentándonos a una nueva cepa y además a la cepa anterior. Entonces, lo primero, yo sugiero una recomendación, es poder restringir o limitar las fronteras. Primero, para tratar de evitar el ingreso o la mayor dispersión de estas variantes. Y lo segundo es, yo sé que hacer cuarentenas puede tener efectos colaterales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud mental, pero aquí tiene que haber una conciencia social y una responsabilidad individual. Las personas, las instituciones, las familias tienen que evitar los espacios cerrados, tienen que evitar las aglomeraciones, tienen que evitar el contacto físico. Y eso ya depende de uno, no depende necesariamente de una autoridad, que si bien es lo más deseable. Pero si está en nuestras manos evitar estas 3 Cs, que ya la llama la Organización Mundial de la Salud, vamos a evitar en parte la propagación del virus mientras la vacunación avanza.
pero definitivamente hay que tomar medidas de aislamiento, de confinamiento sectorizados. Tal vez no es necesario confinar a todo el país, sino a aquellos sectores con mayor riesgo donde se están produciendo brotes y contagios comunitarios. Reforzar las medidas de bioseguridad, evitando espacios cerrados, aglomeraciones, reuniones sociales, todas esas situaciones que son de mayor riesgo, reforzando el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento físico y lo más importante, diagnosticarse tempranamente y aislarse. En la medida que una persona infectada comparte con otras personas, no solamente está contagiando a las demás, sino está haciendo dos cosas que son muy peligrosas. Está aumentando su carga viral, y ese aumento en la carga viral, que es la cantidad de virus que almacena el organismo, está relacionado con cuadros más severos. Y segundo, está propagando la enfermedad. Entonces yo siempre he dicho desde el principio, si nos vamos a contagiar, que es lo más probable porque la situación se está descontrolando, es mejor que nos contagiemos y estemos solos. Porque un aislamiento efectivo significa no aumentar nuestra propia carga viral y no contagiar a otras personas. Y el tercer punto que yo recomiendo, ¿por qué aislarse y evitar estar con personas, aunque sea muy duro desde el punto de vista social o mental? Mientras más se contagian las personas, más se replica el virus. Y mientras más se replica el virus, más muta. Y si hay más mutaciones, surgen nuevas variantes. Entonces puede que Bolivia logre un cierre de fronteras, por ejemplo, no lo sé, pero si dentro de la población boliviana siguen habiendo contagios, la probabilidad de mutaciones y nuevas variantes bolivianas es muy alta. Doctora, y generalmente, dígame. No, se nos ha ido el tiempo, realmente me parecen fundamentales sus reflexiones y yo le agradezco muchísimo, es un tema sobre el cual vamos a estar conversando permanentemente porque es verdad lo que usted dice, le está sucediendo a otros países, no hay por qué no suceda en el nuestro y obviamente hay que tomar las medidas preventivas. Muchas gracias nuevamente por habernos brindado este tiempo y compartir con tanta generosidad su conocimiento y toda su experiencia en este espacio digital. Yo feliz, encantada, Oscar. Muchas gracias por la invitación y yo muy feliz de siempre contribuir activamente, proactivamente con Bolivia. Gracias, un gusto en saludarle. La conversación con la doctora Cintia Urquidi ha sido por demás esclarecedora y muy importante. Bolivia no se está tomando en serio el peligro que representa una tercera ola. Aquí se está priorizando lo político. El país se ha sumergido por las acciones del gobierno en una nueva polarización política, mientras nuestros vecinos están siendo muy afectados por esta tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Y yo creo que ya es momento, ya es hora de que tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales y departamentales, con estos cambios de autoridades que vamos a tener en las próximas semanas, se pongan como máxima prioridad el tomar las medidas para evitar que se descontrole en el país un nuevo rebrote, sabiendo que además para la misma economía, que seguramente se trata de preservar, no tomando medidas, el que haya un descontrol en una tercera ola será aún más dañino. Esta debe ser la gran prioridad del país en los próximos días, semanas y meses, y espero que el presidente, sus ministros y las autoridades departamentales y municipales así lo entiendan y dejemos a un lado toda esa política de confrontación que se está impulsando en las últimas semanas para concentrarse en lo que de verdad la gente necesita, que es que se preserve su salud, su vida y al mismo tiempo se estará preservando la economía. Gracias nuevamente por seguir acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Desde este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz,
uno de los objetivos que tenemos también es promover la integración de la nación boliviana. Y para ello es fundamental que nos conozcamos entre los bolivianos. Por eso hoy he invitado a una persona que es muy interesante, que yo sigo siempre en lo que escribe, en lo que opina, es don Pedro Portugal. Él es de un intelectual indigenista de formación historiador, ha tenido experiencia en el sector público como alcalde de Mecapaca, columnista de Página 7, autor de varios libros sobre la temática indígena en Bolivia y además es director del periódico digital Pucara. Estimado Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. No, las gracias por la invitación. Pedro, una consulta. Usted proviene del indianismo, no del catarismo, dos de las principales corrientes que, habiendo nacido juntas, tuvieron caminos paralelos. Una se expresó a través del MRTK, otra del MITCA. Desde una perspectiva histórica, ¿cómo usted evaluaría el impacto que tuvieron estas corrientes, especialmente en el occidente del país? ¿En qué acertaron, en qué fallaron? Sí, bueno, el indianismo y el catarismo fueron dos tendencias contemporáneas en realidad, surgieron a partir de los años 60, en las cuales una trayectoria histórica antigua, digamos, de los pueblos indígenas se concretizó a nivel político. Es al mismo tiempo una continuación y una ruptura, digamos, en lo que es en la manera de enfocar políticamente, digamos, este problema. La historia de Bolivia está sembrada, digamos, de sucesivas revueltas, de periodos de coexistencia, de periodos de enfrentamiento, y en cada uno de estos podemos encontrar ciertas características específicas. Ahora, ¿cuál es la característica del indianismo y del catarismo? O sea, su antecedente más inmediato es lo que pasó con Villarroel, con Bush y con el MNR, en los cuales se interpretaba el problema indígena como problema simplemente de integración, ¿no es cierto? O sea, y una integración en base, digamos, a las ideas que estaban en ese momento de moda. Como sucede en la historia boliviana, o sea, hay dos partes, digamos, y varias partes en realidad que se compone el país, en los cuales al mismo tiempo no existe una integración plena, pero tampoco existe una ruptura manifiesta. O sea, se da una especie de tensiones, de acuerdos y desacuerdos, que generalmente terminan mal para el sector de la población más desmunido y más necesitado, que son los indígenas. Entonces, cada momento histórico de alguna manera enfoca algunas reivindicaciones del pueblo indígena, pero sin llegar, digamos, a una plena resolución del problema. Entonces, lo que hace es elevar, digamos, las manifestaciones indígenas hacia reclamaciones nuevas que de alguna manera espantan a la parte de la población que ha motivado incluso esas mejoras y que por ese mismo hecho les hace un poco retrotraerse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el indianismo? El indianismo surgió primeramente como doctrina y reclamaba una cuestión que en ese momento parecía aberrante para los otros sectores de la población. Es decir, el indio reclamaba el poder político. El razonamiento era el siguiente: somos mayoría de la población, y no solamente somos mayoría, sino somos los habitantes legítimos. O sea, ha venido, digamos, sobre nosotros han venido una serie de poblaciones que nos han quitado, nos han usurpado. Entonces nosotros tenemos que gobernar el país, nosotros tenemos que imperar sobre Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, entre esta nueva, digamos, idea política, que es lo característico del indianismo y del catarismo, surgieron dos tendencias. Una tendencia que se denominó justamente el indianismo y la otra, digamos, que se refirió más al nombre de Túpac Katari, al nombre histórico de Túpac Katari. ¿Y cuál era la diferencia? Digamos, era el enfoque respecto a la otra parte de la población boliviana. El indianismo tenía, digamos, una especie de presupuestos ideológicos radicales y buscaba, digamos, con la parte criolla una especie de discusión que no pueda estar exenta de confrontamiento, de enfrentamiento, pero que llegue a una final de resolución, digamos, de este problema, de esta tensión. Mientras que el catarismo era mucho más flexible, digamos, en este aspecto. Buscaba más bien una integración en el mundo criollo para a través de esa integración poder reclamar los derechos. Entonces cada quien hizo su camino y yo creo que los dos han marcado grandemente la historia boliviana. Una vez que estas tendencias colapsaron, y colapsaron porque la sociedad boliviana no estaba dispuesta ni tampoco estaba madura para escuchar este reclamo político. Sin embargo, dos de los principales animadores de estas tendencias, el uno en la vertiente indianista, Felipe Quispe, y el otro en la vertiente catarista, que es Víctor Hugo Cárdenas, lograron tener, digamos, una influencia grande en la vida política boliviana. Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente y Felipe Quispe como animador de sucesivas revueltas, digamos, indígenas que causaron grandes cambios en la política boliviana, el caso, por ejemplo, del fin de la presidencia de Gonzalo Sánchez de Rosada. Pero lo importante es que ellos impregnaron, digamos, al resto de la sociedad boliviana con estas reclamaciones.
cada quien en la vertiente que tenía. ¿Cuál es su opinión sobre el MAS? ¿El MAS se puede considerar descendiente de estas corrientes o ha hecho una utilización, por así decir, del indigenismo a fin de conseguir No, réditos electorales? lo del MAS es un fenómeno nuevo y más interesante en muchos aspectos, escandaloso en otros. O sea, estas tendencias colapsan políticamente, ¿no es cierto? Pero sus ideas políticas quedan vigentes. Lo que sucede es que en Bolivia no solamente tenemos tensión entre diferentes partes, sino también estamos influidos por las tendencias de pensamiento que hay a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial empezó a haber una serie de modificaciones, digamos, en cuanto a los paradigmas sociológicos. O sea, lo más importante es que cambiaron muchas ideas con el colapso de los países del este. O sea, el socialismo real desapareció, ¿no es cierto? Y, digamos, las partes que tenían más interés en poder articular con los movimientos indígenas, que eran las fuerzas de izquierda, se vieron de repente en el vacío. Lo curioso es que la izquierda en general atacaba tanto al indianismo como al catarismo. El catarismo era más proclive de hacer alianzas, pero sin embargo fue uno de los más resistidos. O sea, y el indianismo no se preocupó de ser resistido porque claramente trataba de ser, digamos, un camino aparte, un camino, digamos, fuera de los esquemas de patrocinadores de la izquierda. Y el problema de la izquierda era que era un esquema totalmente desarrollista, industrializador, de unidad nacional, ¿no es cierto? La única diferencia era qué modelo iba a tener este país, ¿no es cierto? Que ellos concebían si iba a ser de modelo capitalista o de modelo socialista. Pero tanto la derecha como la izquierda subestimaba, digamos, al indígena. Lo que pasa es que cuando hay el colapso de los países socialistas, o sea, la izquierda queda sin recursos conceptuales y hay una especie de giro, digamos, a nivel mundial, ni siquiera a nivel boliviano. A nivel mundial empieza la izquierda a tener, digamos, una nueva aproximación muy influida por el pensamiento liberal, ¿no es cierto?, en el que se exalta la parte cultural, se exalta las identidades, se exalta aspectos ideológicos que antes se los soslayaba. Entonces, a ojos de la izquierda internacional aparece, digamos, una especie de nuevo proletariado que es el indígena. Y de la misma manera que al proletariado se lo portaba de imágenes míticas y casi fantasiosas, esto es mucho más fácil en cuanto al indígena. El indígena llega a ser, digamos, el aspecto que llenaba este vacío, pero lo llenaba el vacío en pura conceptualización. El hecho importante ver es que justamente las instituciones que tuvieron mucha influencia, digamos, en el campo boliviano, ACLO, CIPCA, por ejemplo, por solamente citar algunos, todo ese esquema de análisis era el marxismo, digamos, era un análisis de clase. Y después hacen ¿cómo se llama?, un cambio repentino y empiezan a asumir el indianismo y el catarismo, pero en sus aspectos más míticos, más folclóricos, más culturalistas. ¿No es cierto? Entonces el MAS, digamos, es inserta en ese momento. O sea, llega justamente el momento en que la izquierda necesitaba un indígena y el indígena se llama Evo Morales, ¿no? Y a partir de ello se teje, digamos, una nueva idea que no tiene nada que ver con el indianismo ni con el catarismo, que responde más, digamos, a conjeturas y a posiciones y a necesidades de ese momento. Usted alguna vez mencionó que la estrategia aymara debería situarse en un punto intermedio entre la trayectoria política de Víctor Hugo Cárdenas, que como usted menciona llega a integrarse al sistema y a ser vicepresidente, y la rebeldía de Felipe Quispe. Hoy tenemos también un vicepresidente indígena, el señor Choquehuanca, y me gustaría conocer su opinión sobre si se está logrando o se ha logrado esa tercera vía, si el pachamamismo, como usted lo denomina, que representa el misticismo choquehuanca, podría ser esa tercera vía o cuál debiera ser la tercera vía. En realidad no se trata de una tercera vía, sino se trata de la vía normal. Digamos, el caso boliviano no se lo puede excluir, digamos, de otros casos históricos. Ha sido lo que ha sucedido en los países colonizados, en todo movimiento social. O sea, todo movimiento que está subalternizado tiende a refugiarse un poco en su identidad, porque es la manera como sobrevive. Se dan los casos de poblaciones que son asimiladas, se dan las poblaciones que son, digamos, totalmente oprimidas, casi eliminadas. Un caso especial son los pueblos indígenas, en particular los pueblos aymaras y quechuas, donde al mismo tiempo se da una resistencia y se da una asimilación, si podríamos llamarlo, bastante intensa, de lo que son, digamos, los modelos y los factores que el indígena considera que son los que garantizarían un triunfo, digamos, como pueblo, como cultura, como nación. ¿No es cierto? Entonces, eso se da, por ejemplo, a nivel de religión, a nivel de economía, a nivel político. Lo que sucede es que eso se manifiesta frecuentemente en nuestra historia con dos, digamos, en dos vertientes. Una vertiente que privilegia la integración, un poco la sumisión, y otra vertiente que es bastante radical.
Entonces, esto también lo encontramos, digamos, en toda la historia universal, porque obedece a los condicionamientos propios que tiene esa población. O sea, en ninguna población ha resistido a nivel de la historia de la humanidad y a nivel nuestro, refugiándose, digamos, en su propia identidad, en su propia cultura. Es justamente una actitud de refugio. La actitud, digamos, que han tenido nuestras poblaciones más bien ha sido de una gran curiosidad y es lo que ha garantizado el triunfo de los españoles. Abrirse un poco al extranjero, digamos, y creer que el extranjero, digamos, en este caso el español, compartía los mismos criterios culturales de relacionamiento y cuando no, como había cierto marginamiento, digamos, de las sociedades nuestras y no había un conocimiento previo de lo que era el mundo español, eso terminó, digamos, en una confusión y en una situación histórica que favoreció solamente una parte en desmedro de la otra. Pero el indígena no desapareció ni mucho menos, o sea, resistió, pero resistió con esta doble vertiente, una vertiente de mantener su propia identidad y una vertiente de poder captar todo aquello que significaba la fuerza, digamos, y el avance. Un hecho interesante, por ejemplo, en muchas localidades, digamos, aymaras, el santo patrono es Santiago, ¿no es cierto? Y en la imaginaría, digamos, que conocemos y en la historia que sabemos, Santiago más bien era el santo, digamos, que ayudaba a las tropas españolas, ¿no? O sea, era el Santiago Matamoros, ¿no es cierto? Que después se convirtió en Santiago Matindios. Sin embargo, el indígena veía en el santo Santiago al mismo tiempo una identidad, digamos, con una divinidad que era muy respetada, que era el rayo, el yapa, o sea, el trueno, porque significa una fuerza grande, una potencia grande. Y a Santiago y a Juan justamente el Evangelio los llama los hijos del trueno, ¿no es cierto? Entonces, eso más el hecho de que los españoles invocaban a Santiago y que los españoles ganaban, hicieron que Santiago fuese apropiado, digamos, de la propia cosmovisión indígena y que sea ahora un santo, digamos, representativo en muchas localidades, en Huaki, por ejemplo, en la parte altiplánica de Bolivia. Entonces, eso se dio en la economía, se dio en la política, etcétera. Lo que sucede, digamos, es que la historia particular boliviana hizo que haya una especie de bambaleo, que el Estado boliviano a veces interpreta esa especie de apropiación que hace la propia indígena como un acto de sumisión y trata de aprovecharlo para hacer desaparecer el indígena. Entonces el indígena adopta medidas de resistencia. Entonces este oscilamiento, digamos, o sea que se da en muchas sociedades, digamos, aparte de la, ¿cómo se llama?, de la nuestra, se soluciona siempre con una especie que parece un término intermedio, pero que es simplemente la adecuación correcta, digamos, a las condiciones. O sea, de qué manera, digamos, el indígena rompe, digamos, esta especie de oscilamiento entre sumisión, y, digamos, entre rebeldía total y adquiere formas políticas. Y esas formas políticas solamente pueden ser contemporáneas. Ahora bien, entonces, pero esto significa que son las propias organizaciones las que elevan, digamos, ese nivel. Y es un proceso que está, digamos, ahora vigente, un poco lo que tenemos. Pero, y sobre eso yo quisiera, continuando su respuesta, a ver, estamos en el 2021, ya hemos, no sé, pasado, quizás perdido 2 décadas de este nuevo siglo y seguimos distantes entre los bolivianos. No solo seguimos distantes, sino que tenemos hasta, yo diría, una política de gobierno de profundizar las diferencias raciales como una forma de sustentarse en el poder. ¿Cómo cree usted que podemos realmente solucionar esta distancia, este problema, para que con nuestra diversidad, nuestra pluralidad, realmente todos nos sintamos parte de una sola nación boliviana? ¿Cómo se ha resuelto este problema en otros lugares? Digamos, en la creación de nación y en la estructuración de un Estado. Entonces, la nación es simplemente un invento, una necesidad de coexistencia entre partes diferentes que logran establecer nuevos criterios de identidad y que, digamos, en los cuales se relativizan, digamos, los orígenes de algunos de sus componentes porque se crea la creación de una nueva identidad. Y esa identidad necesita una administración que es simplemente el Estado. Entonces, estos hechos se los puede apresurar o se los puede retardar por ideas políticas, por convicciones, por identidades, por racializaciones y también, digamos, por concepciones que hay y por intereses que hay. Entonces, en Bolivia ha sucedido eso. O sea, la parte que agarró el poder boliviano a partir de 1825 se ha mostrado incapaz de hacer una nación. No solamente existe el problema indígenas, no indígenas, sino existe el problema regional, por ejemplo. Existe el problema de su desarrollo. Existe el problema de instituciones que parecen ancladas en la época colonial. Hasta ahora pagamos nuestros impuestos de bienes y muebles que tenemos en una oficina que se llama Derechos Reales, por ejemplo.
O sea, la coima que está tan común en nosotros tiene sus antecedentes en el quinto y en el diezmo que se daba en la época colonial, el porcentaje al rey, el porcentaje a los funcionarios, etcétera. El extractismo que tanto se critica, digamos, tiene sus orígenes. Los españoles no tenían ningún interés de crear una identidad nacional, la plata estaba a flor de tierra, si podríamos decir, también el oro se trataba de usurpar. O sea, la clase que logró el poder, que logró la emancipación de Bolivia, no se preocupó de hacer Estado y no tuvo criterios teóricos, digamos, políticos para construir ello. Entonces a ellos les interesó más bien mantener esta división. Y esto lo vemos, digamos, hasta el momento. O sea, cualquiera que llega al poder ve que este es elemento, el desconcierto, siempre, digamos, favorece a quien quiere aprovechar de ello. A quien le incomoda el desconcierto busca el concierto, busca la solución, busca crear formas nuevas. Entonces ha habido, digamos, un fracaso histórico y lo que se necesita justamente, como es un problema político, requiere solución política. La emergencia, digamos, de grupos nuevos, de formas políticas nuevas que tengan un enfoque diferente de este aspecto. Una última pregunta. Aquí siempre tratamos de entender no solo la política, sino también la economía. El pueblo aymara tiene un empresariado pujante, los llamados camiris, que son muy prósperos. ¿Cómo se entiende que a pesar de ser empresarios que han crecido y han progresado muchísimo, apoyen a una organización política como el MAS que tiene una ideología contraria a sus propios intereses económicos? ¿Dónde hay el quiebre ahí para que ellos no apoyen otras opciones políticas que incluso serían más favorables a su propia actividad económica? Claro, lo que sucede es que en Bolivia toman el poder fuerzas políticas que tienen cierta doctrina, pero una vez en el poder se dan cuenta que esa doctrina es insuficiente y simplemente administran el caos. Esto lo hemos tenido en el caso de la Guerra del Pacífico, por ejemplo. O sea, había la pugna liberales conservadores, los liberales, digamos, querían la guerra con Chile, los liberales tomaron el poder y fueron los que firmaron el Tratado de Paz con Chile. ¿No es cierto? La Paz quería el federalismo, la Paz triunfó, digamos, en su guerra civil contra Chuquisaca y después fueron ellos los que hicieron el centralismo. Y lo mismo sucede, digamos, en la cuestión de la izquierda. Llegan al poder bajo, digamos, ideas de izquierda, ¿no es cierto? Y llegan al poder y simplemente se ponen a administrar la realidad. Y todos para poder administrar lo que es un desacierto y lo que es una frustración para sus propios principios, asusan aquellos elementos que se debería resolver, porque los enfrentamientos no resueltos, la incomodidad, digamos, manifiesta, simplemente garantiza el poder de cualquiera que sea. Cualquier, digamos, sigla incapaz, cualquier doctrina incapaz de confrontar y de poder transformar, simplemente se dedica a administrar. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, en la parte indígena. O sea, y a estos poderes no les interesa la contradicción. El MAS es supuestamente socialista, pero lo que ha hecho es favorecer la emergencia que estaba latente y que se manifestaba de una burguesía indígena, de los caminis, ¿no es? Y de gente que acumula dinero, a veces de forma informal, porque el sistema actual es lo que nos ha arrinconado. O sea, ha habido tal, digamos, subestimación y desprecio del Estado que la gente no ha podido acumular dinero ni tener fuerza, digamos, en los cánones, digamos, y en los parámetros, entre comillas, normales. Pero la fuerza es tan grande y la vitalidad es tan grande que lo ha hecho de manera, digamos, de manera totalmente, digamos, al margen de los mecanismos de Estado. Entre aquello que la gente ha tomado fuerza, el caso más notable son los, no, para sin ir al altiplano y al mundo aymara, en el Chapare, por ejemplo. Es curioso ver que la fuerza de sustento de un gobierno socialista es grupos de gente que están directamente integradas al mercado mundial de la hoja de coca y el mercado mundial que sabemos que se deriva, digamos, en cierto tipo de subproductos. Don Pedro, realmente interesantísimo, le agradezco mucho. Reitero, creo que nos falta mucho este tipo de diálogos para conocernos, reconocernos y trabajar esa integración nacional. Muchas gracias por darnos este tiempo y participar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. No, las gracias a Óscar Ortiz por haberme permitido participar en este programa. Gracias. Esta ha sido una conversación muy valiosa. Reitero lo que dije anteriormente. El primer paso para que los bolivianos nos integremos entre nosotros mismos es que nos conozcamos, nos reconozcamos, nos respetemos y dejemos de utilizar a la confrontación entre regiones, entre etnias, entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano, como un instrumento de consolidación política en el poder, que es lo que lamentablemente ha vuelto a hacer el movimiento al socialismo durante los últimos 15 años. Necesitamos que toda Bolivia progrese, que toda Bolivia se desarrolle, que toda Bolivia se integre. Y para eso tenemos que aceptar esa pluralidad, aceptar esa diversidad. Y también creo que todos
unos y otros reconocer que más allá de las diferentes culturas y orígenes que tengamos, hay temas que nos unen, temas como la necesidad o el ansia que tiene cada familia de prosperar, de brindar un mejor futuro para sus hijos, de darle mayores y mejores oportunidades. Creo que si nos encontramos en esos campos, si nos encontramos, por ejemplo, en el espacio económico, como lo que está sucediendo en el caso de Santa Cruz, donde ya somos algunos millones de habitantes, alrededor de 3 o quizá hayamos pasado, que estamos todos, creo, integrados alrededor del anhelo común de progreso. Vamos a ir superando esas diferencias y creo que si algo tenemos que hacer es seguir trabajando, escucharnos, conocernos, reconocernos, para que así fortalezcamos esa nación boliviana de la cual todos somos parte. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Nuevamente hemos tenido un episodio muy interesante. Vimos temas importantísimos como la evaluación de José Rafael Vilar sobre los resultados de las elecciones municipales y departamentales. El caso de Chile con relación a la pandemia del COVID-19 que nos ha relatado y explicado la doctora Cintia Urquidi, una profesional boliviana muy destacada. Y por último, una conversación que personalmente considero muy valiosa con Pedro Portugal, un intelectual indigenista, historiador, que nos ha compartido su visión sobre cómo ir superando estas diferencias que tenemos en Bolivia entre nosotros, entre el campo, la ciudad, étnicas, culturales, para construir en este siglo XXI esa única nación boliviana en la cual todos debemos sentirnos parte. Gracias por habernos seguido, como siempre, por las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.